recordamos que tenemos a Jehová infinito, infinito. Pero también lo tenemos a Jehová como infinito, finito. Tan finito, como que. Entonces, repasamos así nomás, porque pasó tanto tiempo, Filipenses. En el capítulo 2, el apóstol Pablo decía, versículo 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí no vamos a leer. O podríamos, vamos a leer el versículo 9 al 11 también. Que por esa razón, digamos así, habiéndose hecho hombre el Señor, a ese hombre que se humilló tanto, que hizo Dios, por lo cual Dios también le ensalzó al suyo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, escuchen bien hermano, de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los debajo de la tierra aún los demonios, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Bueno, de estos pasajes se desprenden muchas cosas, hermano, más allá del tema que en sí estamos dando. Porque cuando dice que Dios le ha dado al hombre Jesucristo, que se doble toda rodilla, bueno, ustedes saben que la hermana Juay dice en el conflicto de los siglos, y dice en Joya de los Testimonios como uno, bueno, busquen ustedes el conflicto de los siglos, que fácil que ustedes lo busquen. Cuando habla después del milenio, cuando Jesús baja por tercera vez, cuando el Señor sube arriba en la ciudad, y entonces se reúnen delante de él toda la gente, toda rodilla se dobla. Y lejos de que Satanás y sus ángeles vayan a batallar contra Cristo y haya una terrible pelea, dice que todos se agarran a pelear entre ellos y el mismo diablo confiesa que Jesucristo es Dios. Todos los demonios también y todos los seres pecadores perdidos, todos los demonios y el mismo Lucifer se postra ante el Señor. Por eso dice acá el apóstol Pablo clarito, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles. ¿Y por qué los ángeles adorarán al Señor de rodilla? Porque ahí se comprenderá casi, no puedo utilizar yo no sé quién para decir casi plenamente, no podemos nosotros decir en porcentaje, hermano, porque según la hermana Juan, ni la eternidad misma va a bastar para que alcancemos a comprender la profundidad del plan de salvación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ahora los hombres tan atrevidamente y adventistas y gente de otra ideología hablan, que el Padre esto, que el Hijo esto, y lo minimizan, como ya hemos dicho muchas veces. Pero como decía la hermana Juan, que hasta el cielo temblaba,
Jesús tenía que haber sido aceptado en la cruz cuando Él muere. Porque si ese Jesús no era aceptado en la justicia divina, porque Dios es justicia, en su perfección es justicia. Y si Jesucristo hubiera pecado, si Jesucristo hubiera tenido la mancha más pequeña, la justicia divina no lo hubiera aceptado y hubiera fulminado esta carne. Lo hubiera fulminado. Y la hermana White dice que Cristo hubiera muerto. Pero no su divinidad, no confundamos, hermano, porque hay gente que yo no sé qué tiene en la cabeza que Dios lo iba a matar a Jesucristo Dios. No, Dios no puede morir, Dios es vida. Es como yo siempre digo, y a veces me debido, Dios no tiene vida eterna. ¿Cómo que Dios no tiene vida eterna? No, no tiene vida eterna. Dios no tiene vida eterna, y lo digo así con la boca bien cuadrada, y se lo digo al mundo entero, y le digo a todos los ángeles también. Dios no tiene vida eterna. Dios es vida eterna. Dios es. Dios no tiene amor. Dios es. Y lo dice Juan, dice, Dios es amor. Dios es todo. Dios es lo que es. Por eso Él se presentó ante Moisés y dice, yo soy el que soy. ¿Cuántas cosas sos, Señor? Yo soy infinitas cosas que no lo pueden saber. Yo soy todo, de todo, pero soy. Así que nadie puede destruirlo a Dios. Nadie le puede quitar nada a Dios. Y cuando el verbo Dios se hizo carne, ahora va a venir otro Dios y lo va a matar otro Dios. Ay, hermano querido, me hace mal cuando escucho si Cristo hubiera pecado, Dios lo mataba al Hijo como Dios. No, mataba la carne. ¿Y qué iba a hacer Dios? Perdonen, muchachos, a todos los ángeles, perdonen a todos los seres salvados que están allá, no paseándose, Elías paseándose, Moisés, chicos, y los 24 ancianos que están en el cielo, chicos, abajo ángeles, abajo voy a matarlos a todos. Porque ustedes se acuerdan que todos iban a dudar, de que entonces iban a decir Satanás tenía razón, entonces Dios iba a decir y fracasado. Y entonces iba a matar a todos sus hijos, y matando a todos sus hijos, y Dios se quedaba solito. Y una vez que Dios se quedaba solito, se quedaba con todas las galaxias llorando, y entonces la destruía la galaxia, porque eso hubiera sido un egoísmo, y quedaba solo, absolutamente solo. Era un caos. No es caos, es un cosmos, universo. Dios hizo un universo, con su potencia y su sabiduría. Bueno, entonces los seres celestiales, las rodillas que están en los cielos, nosotros también, los demonios también, ya nadie pelea. ¿Cuál es el problema de la humanidad, hermana? Y aún que entró en el adventista, Jesucristo es un hijo inferior. Ofenderlo a Jesús. Claro, es el hijo. ¿Y de dónde viene, hermano? Ya desde la eternidad, no va la eternidad, de hace muchos siglos atrás. Fue el problema de Satanás, hermano. El problema de Satanás. ¿Quién es este hijo? El misterio del hijo. ¿Por qué el hijo? Y ya aparecía Jesucristo como el Hijo de Dios, pero no se le podía decir a los ángeles, se llama Hijo de Dios, y noten que en el Antiguo Testamento ahí aparecía como qué, como el ángel de Jehová también. Y bueno, existe un ángel de Jehová, si este es el Hijo de Dios. Y entonces Lucifer ha dicho, bueno, yo también puedo ser hijo de Dios, seré semejante al Altísimo, ustedes conocen la historia, lo he dicho muchas veces, no lo vamos a repetir. ¿Cuál fue el problema de Lucifer, hermano? Cristo. Y ese mismo problema de Lucifer, que tenía él, lo ha puesto en muchos seres humanos y en muchos movimientos religiosos. Y entonces también ingresó a la iglesia adventista, y es muy independiente que estaban con el problema. Entonces el hijo, y abren su boca contra el hijo. Sí, es Dios, pero es un Dios creado, es un Dios pero engendrado, es un Dios pero inferior. Y ahora noten ustedes que entonces algunos teólogos se expresan diciendo es igual a Dios. Pero ahora noten ustedes que el apóstol Pablo utiliza la palabra igual. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos nosotros estudiado en el Antiguo Testamento cuando hemos comenzado que cuando Jehová hablaba, no lo decía Roberto Íñigo, ni lo decía un pastor, ni lo decía un teólogo? Jehová. ¿Qué decía Jehová?
yo soy Dios, nadie más, conmigo yo no conozco otro Dios, no hay nada semejante, no hay nada igual, no hay nada parecido. ¿Por qué el apóstol Pablo dice igual? A ver, ¿dónde está la palabra igual? ¿Cómo dice la versión de ustedes? Vean Filipenses capítulo 2, versículo 6, ¿qué dice? Capítulo 2, versículo 6, ¿qué dice? El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Qué tenemos que hacer con el apóstol Pablo, hermanos? Tenemos que apedrearlo. ¿Qué tenemos que hacer con el apóstol Pablo? Decir, no sos apóstol del Señor. ¿Cómo puede el apóstol Pablo contradecirlo a Jehová? Que él dice, yo soy Dios, fuera de mí no hay otro Dios, yo no conozco ninguno, nada hay a mí semejante. Y los profetas decían, solo tú eres Jehová, nadie igual, ni semejante, ni parecido, ni nada. ¿Por qué dice Pablo? No, pero Pablo habló con una ciencia extraordinaria. ¿Saben por qué Pablo utiliza la palabra igual? Porque él está hablando de la humanidad de Jesucristo. Él no está hablando del Señor en gloria y majestad. Cuando Jesucristo estaba caminando en la tierra, vino una orden divina. Pongamos el dedito y en Filipenses no lo perdamos y vamos a Hebreos. Y cuando Jesucristo nace como hombre, como la carne de Dios, ¿qué dice en el capítulo 1? Versículo 5 al 6, 5 y 6. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez, noten la expresión esta, yo seré a él padre. Dice, yo soy tu padre, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Esa es una expresión con misterio. Acá hay una mamá, ¿y a dónde está el papá? Allá, ¿tienen hijos ustedes, no? O puede decirle a tu hijo, yo seré a vos padre, y vos vas a ser a mí hijo. Bueno, eso sería con un hijo adoptivo. Yo voy a ser para ti como padre, tú vas a ser para mí como hijo. No, vos sos mi hijo. Y aunque hay expresiones, tú eres mi hijo amado, está esta otra expresión con misterio, yo seré a él padre en el plan de salvación, y tú serás a mi hijo. Pero fíjense lo que dice a continuación, versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en la tierra, da una orden. ¿Cuál es la orden en el versículo 6? Adórenle todos los ángeles de Dios. Como una pregunta, los ángeles muertos de miedo y temerosos, porque los ángeles son respetuosos a rajatabla en los mandamientos del Señor, conocen al Señor. Conociéndolo a Jehová, con todos los textos que nos acordemos de Isaías, Jehová, yo solo, yo único, no hay más que yo, etcétera, etcétera. De repente ven a un hombre caminando, ven ese misterio que no entienden, que los ángeles no entendían en profundidad. ¿Quién es este hijo? Porque de la divinidad salía un ser como hijo. El demonio exploró, pero ese hijo era Dios. Y entonces él dice, yo seré semejante. El diablo no dijo, yo voy a ser igual a Dios. Nunca, no hay un solo texto. En Isaías, si ustedes repasan, dice, seré semejante al Altísimo. Semejante no es igual. Él sabía, el inteligente, no podía decir, yo voy a ser igual a Dios. Y él estaba sabiendo que él es el yo soy. Que en él hay una vida, en él hay amor, en él hay poder, en él hay gloria, todo mana de él. Y que Satanás también fue una creación de él. Pero ¿y el hijo? ¿Y el hijo? Si el hijo no mana de él nada, lo han hecho. Y le han dado y le han puesto poder, gloria. Yo tengo que ser igual que el hijo, pero semejante a Jehová. Entonces, en ese misterio que los mismos ángeles buenos fueron engañados por el diablo,
¿Qué pasa con el Hijo? ¿Qué pasa con el Hijo? ¿Por qué el Hijo? ¿Por qué no tenemos que adorar al Hijo? ¿Quién será? Y Dios le podría decir, ¿sabe quién es el Hijo? El Hijo es ese que se va a hacer hombre el día que vos peques, Lucifer, lo hagas pecar a los seres humanos, entonces este se va a hacer Hijo para salvar a todos. ¿Por qué? Porque ¿qué habíamos estudiado en Romanos, capítulo 16? Que el plan de salvación era un misterio encubierto desde la eternidad, más revelado por la Escritura a través de los profetas. Era un misterio. O sea que los ángeles preguntaban, Señor, ¿y qué pasa acá con el Hijo? No te lo puedo decir. Que han pasado los siglos. ¿Y qué pasa con el Hijo? No te lo puedo decir. Venía Lucifer, ¿y qué pasa con el Hijo? No te lo puedo decir. ¿Quién es el Hijo? Misterio. Misterio encubierto desde la eternidad. Revelado a través de las Escrituras. Y todavía no ha sido revelado todo. Todavía los ángeles, dice, van aprendiendo, las potestades superiores van aprendiendo lo que nosotros estamos hablando en esta noche. Y lo que vamos investigando, que saben más, con una mente superior, por supuesto. ¿Se acuerdan ustedes que dice que las potestades van aprendiendo a través de la iglesia? Bueno, hermanos, y entonces, ¿quién era el Hijo? ¿Quién era el Hijo? Entonces, cuando los ángeles lo ven a Jesucristo con carne, hecho carne, hermano, conocemos a Jehová omnipotente, ahora ven un hombre, como que hubiese una pregunta de los ángeles, Señor, ¿qué hacemos con este hombre? Adórenle todos los ángeles de Dios. No, porque los ángeles sabían que no se puede. Ellos, ustedes ven en el Antiguo Testamento cómo se enojaba Jehová cuando Israel adquiría otros dioses o adoraba a otros dioses o mencionaba a otros dioses. Se llenaba, se encendía el furor de la ira de Jehová. Y se cansaba de encargar, no tendréis otros dioses, y no iréis tras dioses ajenos, porque entonces se encenderá mi furor y los consumiré, le decía a los israelitas, les encargaba. Y eso los ángeles lo tienen natural, entonces cuando lo ven al hombre viene la orden, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles se postran ante el hombre. ¿Se acuerdan que hemos leído en Timoteo? ¿Se acuerdan o no? Primero de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6, porque Dios quería que todos nosotros seamos salvos, pero que vengamos al conocimiento de la verdad. ¿De qué verdad? De que tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Cómo? ¿Se acuerdan del versículo? Jesucristo hombre. ¿Quién es el mediador? Jesucristo hombre. ¿Quién es el sacerdote, el sumo sacerdote? Jesucristo hombre. ¿Quién es el que murió en la cruz? Jesucristo hombre. ¿Quién es el que no pecó? Jesucristo hombre. Entonces murió Jesucristo hombre y como no pecó, la muerte no lo podía retener y resucitó. Imposible que muera. Porque ese hombre no tan solo fue justo, sino que la justicia manaba de ese hombre de tal manera que ratificó la salvación de todos los hijos de Dios, tanto ángeles como seres humanos en el cielo. Produjo salvación. De ese hombre manaba una justicia de tal manera que le dio justicia al hombre, le dio justicia, la justicia por sabiduría, no sin que los ángeles hayan pecado, pero impidiendo que pequen. Es la razón y es el motivo de todo. No se le llama el verbo de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada se hubiera hecho. Nada. Mucho para hablar. Entonces, ese hombre Jesucristo, entonces ahí viene la palabra de Pablo, existiendo en forma de Dios, y no, o sea, que no tuvo por usurpación ser igual a Dios. O sea, que no era usurpación ser igual a Dios. Bueno, los testigos de Jehová toman este texto para decir que Jesucristo, hallado en la condición de hombre, no se atrevió a usurpar o como usurpación hacerse el Dios. O sea que Jesucristo era tan consagradito que él no tuvo el atrevimiento de usurpar la
la grandeza de Dios. No, no. El texto y en el original griego lo dice y lo explica un lingüista que se llama Eugenio D'Angers, y lo pone allí al original griego y la traducción correcta. No era usurpación en el hombre Jesucristo en su humanidad hacerse Dios. O sea, Jesucristo podría haber andado por la tierra y haber dicho: yo soy Jehová, yo soy Dios, póstrense todos delante de mí. Podría haberlo dicho. Pero ¿cómo andaba? ¿Cómo dice Pablo? Hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, estaba como hombre, pero como hombre echaba demonios en el nombre de quién. A ver, cuéntenme, hermano, cuéntenme. Jesucristo hombre echaba demonios en el nombre de quién. Los corría. ¿Okay? Cuando los resucitó Lázaro, ¿cómo lo resucitó? En el nombre del Padre, levántate. Lázaro, ven fuera. A los demonios, sal. Él era Dios hecho hombre. Y siendo él en forma de Dios, no utilizó su divinidad para bien propio. Lo utilizó para lo demás, para ayudar, salvar, justificar, resucitar, curar. Sanaba. ¿Cómo sanaba? ¿En el nombre de quién sanaba? Vete, tu fe te hecho salvo. De mí salió virtud, dijo en una oportunidad. ¿Se acuerdan cuando una mujer decía: si yo le toco el manto a Jesucristo me curo? Y ella comenzó a empujar a la multitud y le tocó el manto y se curó. Y entonces Jesucristo sabía quién la tocó, por supuesto, y entonces le dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Todo muerto de miedo, y una mujer muerta de miedo, ¿quién me ha tocado? Y le preguntan, y los discípulos dicen: Señor, si todos están empujando, hay tanta gente. No, yo sé que ha salido, pero esto es, hermano, esto es para anotarlo, grabarlo, memorizarlo y subrayarlo. Yo sé que de mí ha salido virtud. No dice: ha salido virtud de mi Padre, porque él y el Padre una sola cosa eran. Él y Jehová una sola cosa eran. De mí ha salido virtud, no ha salido de mi vestidura, de la tela, esa tela de mi vestidura. Pero tu fe, mujer, y la miró a la mujer y dice: yo no te toqué, Señor. Tu fe te echó salvo. ¿Por qué? Porque ella tenía fe, que tocándole el manto, y Jesús tuvo misericordia y le curó por la fe. Por la fe, nada más. Pero yo sé que de mí salió virtud. De él, porque él era Jehová hecho carne. Existiendo en forma de Dios, él no se hacía el gran Dios. ¿Cómo se presentaba? Humilde, con su ropita humilde, sus sandalias humildes, su porte de persona humilde, sí, un porte en forma de Dios, porque tenía una apariencia extraordinaria, pero el sentir de él era humillarse, ser siervo de hombre, no igual, no superior, soy el Hijo de Dios, no igual, soy igual a ustedes, ¿no? Sino hallado en la condición de hombre que hizo, siervo de Dios. Y muerto, hermano, maltratado, no puedo utilizar palabras criollas, pero como un animal. Maltratado como si fuese cualquier cosa, y lo clavaron en una cruz. Torturado, y lo mataron, y lo clavaron en una cruz. ¿Cómo más podía achicarse Dios? ¿Y por qué esto? Entonces tenemos que borrar acá algo. Tenemos que borrar. Dios no fulminó esta carne. Pero como hijo de Dios, como hijo de hombre, como siervo de hombre, termina muriendo como un siervo de hombre, maltratado, torturado y muere. Entonces, dice, y hemos leído nosotros un texto que ya lo hemos comentado en Filipenses, para que Dios le ha dado un supernombre, para que todos los seres lo adoren, los ángeles, los demonios también, nosotros también, todos, para que todos digan que Jesucristo es el Señor, a gloria de Dios. Pero en el Antiguo Testamento dice de otra manera, ya lo hemos leído, para que todos confiesen a Jehová. En el Nuevo Testamento dice para que todos confiesen al Señor. En el Antiguo Testamento dice que cuando se manifieste, para que a mí, y dice Jehová, a mí se doblará toda rodilla. O sea que Pablo toma el texto de Isaías
para que se cumpla lo que está dicho en Isaías, que toda rodilla se doblará al Señor. En el Antiguo Testamento no dice al Señor, para que toda rodilla, dice Jehová, todas rodillas se doblen ante mí y confiesen a Jehová. Entonces llegará el momento en que esa problemática de Lucifer, esa problemática que ha sembrado en los testigos de Jehová y en muchos adventistas ahora, ¿quién es Jesucristo? El Dios inferior, el Dios creado, un Dios parecido, ¿no? Todos confesarán que ese Jesucristo había sido Jehová mismo. Entonces todos se agarraron la cabeza. ¿Por qué le hemos minimizado? Era Jehová. Pero eso lo está diciendo la Biblia. En el principio el verbo, con Dios dio el verbo y Dios hizo carne. ¿Cuál es el problema? Grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Dios estaba en Cristo y ¿cuál es el problema? Entendamos. Bien. Entonces, el Señor tenía que hacer esto. ¿Por qué dijimos que tenía que hacer esto? Porque tenía que entrar a la dimensión del mal. La ciencia del mal. ¿Qué es la ciencia del mal, hermanos? ¿Qué es la ciencia del mal? Muerte. Y todas sus desgracias, dolor, sufrimiento y todo lo que acarrea el pecado. ¿A dónde estaban todos sus hijos? Ya dijimos. Acá estaban los seres de otro mundo, estaban los ángeles. Si el Señor no hubiera hecho su trabajo de evitar pecar, no han pecado por el trabajo de Dios. Si el Señor no hubiera hecho su trabajo, Dios encontró tacha de defecto en sus propios ángeles. Acá estaban los hijos de Dios que se iban a salvar, muchos seres humanos que no se van a salvar, y muchos demonios que no se van a salvar, ángeles que no se van a salvar, con Lucifer a la cabeza, el originador de todo esto. Y Cristo, con su muerte en la cruz, le arrebató al diablo todos estos, y a muchos no los pudo salvar. ¿Está claro, hermanos? Que son los demonios y que son todos los seres humanos que se perderán. Entonces el Señor, en una dimensión, leemos rápidamente estos textos. Segunda de Corintios 5:19. Segunda de Corintios 5:19 dice así. Y 21. Porque ciertamente, ¿quién estaba dentro de Cristo, hermanos? Porque ciertamente Dios estaba en Cristo. El Cristo ese que caminaba, ¿qué estaba haciendo? Reconciliando el mundo así. ¿Qué quiere decir así? O sea que Dios estaba dentro del hombre, reconciliándolo al mundo así mismo. Tenía una apariencia de hombre, humilde, siervo de hombre, pero adentro, hermanos, una majestad terrible. Pero ese hombre, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y yo lo repaso ese texto porque este texto es peligroso, y peligroso porque muchos estudiosos se han tomado de este texto como diciendo que en Cristo hubo alguna semejanza, digamos, una especie, hemos comentado, de carnalidad o de como un estilo de pecado. No, al que no conoció de ese texto, no conoció pecado. ¿Por qué tenemos que tergiversar? Jesús no conoció pecado, pero hizo pecado por nosotros. ¡Qué misterio! Es un misterio. Y entonces muchos dicen que el Señor cargó el pecado de todos nosotros. Sí, lo dice la Biblia. Y ya lo hemos leído en la clase anterior, entre los textos de Isaías, ¿no es cierto? Cuando habla de cuando Cristo estaba en la tierra, de que no, su parecer, no había
hermosura, ¿no es cierto?, en su parecer, que fue desfigurado, y que el Señor cargó todos nuestros pecados sobre Él, y la justicia, y la paz que nosotros tenemos, fue como un castigo, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. ¿Se acuerdan que hemos leído o no? El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor cargó en Él todos los pecados de nosotros. Entonces, nuestros pecados nos mataron, dice mucho. Yo respeto esa idea, hermano. Sí, Él cargó nuestros pecados. Pero yo no leo en la Biblia que nuestros pecados lo hayan matado. Hermano, ¿cómo puede nuestro pecado matar a otro? Supongamos acá una hija de Dios. Por ella es una prima hermana mía. Y ella es una hija de Dios maravillosa. Y vengo yo, peco en mi relación como prima, entonces yo soy pecador y ese primo, no pequé, no seas malo. Y yo peco, y viene Dios, me mata a mí, la mata a ella. Y carga mi pecado sobre ella. Y la mata por mi pecado. No, yo no estoy de acuerdo particularmente. Él cargó sí nuestros pecados. Entonces, Él muere y se mete acá para rescatarnos. Pero nuestros pecados no lo han matado, lo dice la Biblia. Él cargó nuestros pecados. Cuidado, lo dice el libro de Isaías. Él cargó nuestros pecados. Pero este texto dice, se hizo pecado. O sea, Dios tiene tanto poder que sin que peque, Dios ha hecho algo que no podemos entender. Que ha permitido que Él entre acá con los pecados de nosotros. Jesús hizo pecado. Él no conoció pecado, pero hizo pecado. En una palabra, voy a transformarme, voy a entrar al reino de las tinieblas, pero el reino de las tinieblas no me pueden agarrar a mí. El reino de las tinieblas no me puede contaminar. El reino de las tinieblas no me puede matar. Entro como vencedor, porque nunca pequé. Pero por mi poder, es como que yo agarro una manga y la doy vuelta, la pongo al revés. Me meto en la otra dimensión para rescatar a mi hijo. Con mi muerte, sí, Lucifer, tenés razón. La paga del pecado es muerte. Ahí están todos los pecados de mi hijo. Todo. Ahí está. Lo dejo acá. Dejo toda la carga del pecado. ¿Ya está? Acá está toda la carga del pecado de mi hijo. Entro y como yo no pequé, ahora yo le pongo a todo mi hijo la justicia. Mi justicia. Yo lo justifiqué. A lo que antes conoció desde la eternidad, a esto llamó, a lo que lo llamó, justificó, lo que justificó, santificó, lo que santificó, glorificó. Preelegido en ese libro de Efesios según su presciencia en lugares celestiales, donde Dios tenía que reunir todas las cosas, las galaxias, los ángeles, seres de otros mundos, los salvados, todo lo tenía que reunir en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que en Efesios hemos leído? Para reunir en Cristo todas las cosas que están en el cielo y que están en la tierra y debajo de la tierra. En Cristo se logra eso. Pero esto, hermano, era algo terrible. Esta batalla cósmica y el rescate de sus hijos requería que Jesucristo cargue la mochila del pecado de nosotros, le quita a usted el pecado, le quita la mochila de pecado, la carga. Pero yo no puedo entrar porque yo no pequé. No, yo me hago pecado. ¿Cómo, Señor? Un misterio. ¿Y para qué te hace pecado? Para poder entrar con la mochila de ustedes.
entro, la tiro en la ciencia del mal, y como yo no pequé, vuelvo a mi propia justicia, salgo, y le pone a sus hijos la justicia de, ¿me pedís perdón? Toma mi justicia. ¿Me pedís perdón? Toma mi justicia. ¿Me pedís perdón? Toma mi justicia. Y el diablo, calladito. ¿Y qué me das, Señor, con tu justicia? Vida eterna. Y poseerás todas las cosas. Todas las cosas poseerás. Todo. Todo. A tus hermanos y a toda la creación del universo. El que venciere poseerá todas las cosas. Bien, hermanos. Leamos rápidamente Primera de Pedro 2:22. Para que quede bien clarito que el apóstol Pedro también dice igual que Pablo, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Ahora versículo 24, mastiquen el 24. El cual mismo llevó nuestros pecados. ¿Cómo decía Isaías? Que Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Pero él se hizo pecado, pero no hizo pecado, no cometió pecado. ¡Qué misterio! Se hizo pecado para entrar, dijimos, pero él cargó el pecado de nosotros, para poner justicia sobre nosotros, regalarnos mochila de justicia y quitarnos la mochila del pecado. Pero entró, pero al entrar muere como carne. El pecado lo mató. Ese es hermano. Él se hizo pecado y su carne murió. 3 días. Murió. ¿Y saben ustedes qué ha hecho Jesucristo cuando murió? Hermano, ¿qué ha hecho Jesucristo? Esto es importantísimo. Vamos a repasar lo que dice Hechos capítulo 3, versículos 15, 26. Bueno, porque vamos a leer un misterio, hermano. Nos vamos a desviar un poquito y vamos a entrar otra vez al mismo tema. Quiero mostrarles este misterio, quiero compartirles este misterio. Hechos capítulo 3, versículo 15. Hechos capítulo 3, versículo 15. Dice que los pecadores lo han matado al autor de la vida. Y como dice acá, y matasteis al autor de la vida. Es decir, que han matado una carne, los judíos le entregaron esa carne para que sea muerta, instigado por Satanás, ¿no? Y bueno, le pegaron, lo torturaron, le clavaron una corona de espinas, lo metieron en una cruz, lo clavaron en una cruz. Y ese era el autor de la vida. No podían matarlo al Dios que había dentro. Mataron a la carne. Y Dios dice, como dice el versículo 1, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de los que nosotros somos testigos. Han matado a la carne, hermanos. Él era el autor de la vida, la razón de la vida de toda criatura, animada o inanimada en todo el universo. Pero cuando muere su carne, ¿quién lo resucita? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Dios, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros
nosotros somos testigos. Versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios lo levantó a su Hijo. Pero, ¿por qué no leemos, hermanos, Juan 2, 19 y 21? ¿Me pueden ustedes explicar esto? Juan capítulo 2, cuando Jesucristo caminaba por la tierra, versículo 19, profetizó lo siguiente, capítulo 2, 19 y 21. Respondió Jesús y le dijo a los judíos, ¿no? ¿Qué les dijo? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cómo? ¿Quién nos resucitó a Jesucristo? Dice el versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mátenme y yo al 3er día lo voy a levantar al cuerpo este. Yo. Pero como decía en Hechos de los Apóstoles, que Jesucristo murió y Dios lo levantó. Y en otra parte dice, el Padre lo levantó. Y ahora les voy a mostrar que el Espíritu Santo lo levantó en Romanos, capítulo 8, versículo 11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién lo resucitó a Jesús? El Espíritu de Dios. ¿Quién lo resucitó a Jesús? El Padre. ¿Quién lo resucitó a Jesús? Dios. ¿Quién lo resucitó a Jesús? Jesús se resucitó a sí mismo. Destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Mas él hablaba de su cuerpo. Qué misterio, ¿no? Lo que había adentro era Dios Jehová, era Padre, era todo Dios. Maten esto y yo me voy a resucitar. Pero cuando él muere, entonces entramos de lleno, Hebreos 2, 14 al 18. Cuando él muere, repasamos esto porque es necesario. ¿Para qué entra? Hebreos capítulo 2. ¿Para qué entra, hermanos? Capítulo 2. Y esto es lo que no le gusta al diablo, hermano. Esto no le gusta al diablo. Y permite que por razones X no terminemos el estudio, no dije lo de la hora de terminar. Capítulo 2, 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esa saber al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte, a nosotros, hermanos, estábamos por toda la vida sujetos a esclavitud o a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo, no tenía que ser semejante a los ángeles, tenía que ser semejante a nosotros, por lo cual debía ser en todo semejantes a los hermanos. ¿Para qué? Para poder ser misericordioso y fiel sumo sacerdote o pontífice, que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él ha sido tentado, pero no pecó jamás, como dicen los apóstoles. Bien, hermanos. Pero el hermano dice que se hizo carne y sangre, ¿para qué? Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Qué hizo el Señor? Murió y con su muerte se enfrentó contra Lucifer. Y le dijo, te quito el imperio de la muerte. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? ¿Han leído ustedes, hermanos, la Biblia cuando
Moisés muere y Judas, apóstol, habla y dice de que Miguel disputaba sobre el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel. Arcángel quiere decir archi o super o jefe de los ángeles. Miguel, quien como Dios, que era jefe de los ángeles en calidad de Dios, bajó para resucitarlo a Moisés y se le presentó Lucifer. Y dijo, no lo podés resucitar. Más vale que Lucifer no va a pelear contra el misterioso Miguel. Pero Satanás tenía toda la razón del mundo, hermanos. Y Satanás vino con una fuerza superior a Dios, entre comillas, como diciendo, vos no lo podés resucitar a Moisés porque él pecó, y todos los pecadores son míos. Yo no te puedo vencer, Señor, pero yo tengo un arma que a vos te destruye, la propia justicia tuya. Vos no podés salvarlo, perdonarle los pecados a Moisés y llevarlo al cielo. Y peleó, le disputó el cuerpo de Moisés, no quería que lo resucite. Y el Señor le dijo, no le dio explicaciones porque era un misterio, el plan de salvación ahí. Y le dijo, el Señor te reprenda, oh Satán. El Señor te reprenda. Y le dijo, estoy igual. Y el diablo, hermano, se tiene que haber quedado mordiéndose. ¿Saben ustedes por qué? Lo leen en Apocalipsis, en el capítulo 12, la hermana Juan también lo comenta, el diablo estaba seguro que cuando Jesucristo se haga hombre, lo iba a hacer pecar. Y entonces, si lograba hacerlo pecar, se perdían todos. Y lo que quería Dios es que el diablo, ya en su ira, que Dios se quede solito, que lo mate a todos los ángeles que quedaron en el cielo y que no le han obedecido a él, que lo mate a todos los seres humanos y que Dios tenga que destruir la galaxia porque de él no puede emanar el egoísmo y lo que hace es para dar y tener la galaxia para él, egoísmo. Entonces, ¿qué quería el diablo? Me destruye a mí, pero te vas a quedar sin nada. Cuando se haga hombre, lo liquido al hombre. Y entonces él bajó con su furor. Pero como Dios conocía todo el futuro, el plan de salvación desde la eternidad, sabía que le iba a vencer al diablo. No te doy explicaciones. Cuando vino Jesucristo a la tierra, entonces se cumple lo que dice Pablo acá. No sé si lo leen. Se hizo semejante al hombre de carne y sangre. ¿Para qué? Para poder morir. Y con su muerte quitarle el imperio de la muerte al diablo. Y le dice ahora al diablo, ¿te das cuenta? Ahora vengo a enfrentarme contigo. Me has matado a mí en mi carne. Y ahora yo con mi espíritu vengo a destruirte. A destruirte a vos, a todos los tuyos, a todo el mal de mis hijos, y evitar que los ángeles y los seres de otro mundo pequen, y yo con gloria tendré todos los Moisés que con amor les hice para todos mis bebés, perdonándoles los pecados a mis bebés. Acá estoy. Vengo a quitarte el imperio de la muerte. Yo me hice semejante a ellos, yo sufrí por ellos, yo cargué el pecado de ellos, y yo morí por ellos, pagué la deuda, ¿y qué me tenés que decir, Lucifer? ¿Qué me tenés que decir de Moisés que yo le llevé al cielo? Tenía razón yo, ¿no? Le quitó el imperio de la muerte al diablo, quitó nuestra esclavitud, quitó nuestra servidumbre y nos dio justicia y vida eterna. A los que crean y permanezcan, no se aparten de la fe. ¡Ay del que se aparte de la fe! Porque va a perder todo eso y va a entrar a esto. Sigamos viendo, hermano. ¿Es maravilloso esto o no es maravilloso, hermano? Yo me tengo que controlar para no llorar. Esto me hace llorar. Hebreo capítulo 4, versículo 14 al 16 dice así. Y ese Jesucristo ya, habiendo hecho lo que ha hecho, vuelve a la dimensión esta, vuelve a la dimensión del bien, de la justicia, de la santidad, etc. Y entonces dice Hebreos 4, 14 al 16, estas maravillosas palabras.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, pero esa palabra, hermano, es importante. ¿Por qué dice penetró los cielos? Porque él penetró al reino de la tiniebla. Ahora, penetró los cielos como sumo sacerdote. La palabra es importante, hermano, y luego lo leemos 1000 veces y no nos damos cuenta. Teniendo un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Porque Él, tentado en todo, según nuestra semejanza, pero no seamos atrevidos, ¿no? Pero sin pecado. Tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como dicen, ya hemos leído varios textos, sin pecado, no pecó nunca. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, este es maravilloso. Jesús penetró acá y ahora penetró acá y nos rescató. Y sigamos viendo, hermano, estos otros textos. Ya ¿qué hora es? Todavía no hemos llegado a la hora. Yo he dicho que una hora voy a dar el tema. No, cuanto más, 1 hora 10 minutos, perdónenme ustedes, pero quiero demorarme mucho. Quiero dejar más o menos concluido. Quiero que leamos, hermanos, cómo entra Jesús al reino de las tinieblas, Romanos 8, 32. Romanos 8, 32. Repasamos, tenemos que masticar estos textos que son maravillosos para nuestra salvación, para valorarlo a Jesucristo, a Dios, a Jehová, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Romanos 8, 32 dice: el que aún a su propio Hijo no perdonó. ¿Por qué dice no perdonó? Ya lo hemos considerado una vez, ¿no? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién no le perdonó? No le perdonó ni la paz, ni la felicidad, ni la vida, porque la justicia produce eso. La justicia da a toda criatura creada que no peque nunca, da paz, vida eterna, felicidad, alegría, gozo, todo lo positivo. Pero a Jesucristo el Señor le ha dado dolor, sufrimiento, amargura. ¿Qué decía él? Mi alma está angustiada hasta la muerte. Tenía angustia, tenía depresión, tristeza. Hermano, tenía mucha tristeza. Y tanta angustia, hermano, tanta angustia. Mi alma, decía, en un momento dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Hermanos, angustia. Y Jesús, y Dios no le perdonó la justicia y lo mató. Aquí no, su propio Hijo no perdonó. Miren el amor de Dios. Con tal de salvarnos a nosotros, no lo perdonó a Él, pero a nosotros nos perdonó por Él. A la carne de Él no la perdonó, la mató para darnos vida a nosotros. ¡Qué amor!, ¿no? Pasó por encima de Él mismo. ¿Qué vamos a leer, hermano? Versículo 34, 35, entonces. Dice, ¿quién es el que condenará si Cristo es el que murió? Más aún el que también resucitó, ¿quién además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o el cuchillo. ¿Qué más, hermanos? 38 y 39, por lo cual estoy cierto, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos pueda apartar del amor de Dios, el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y saben por qué dice el amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro? Porque Jesucristo nos amó, pero Dios pasó por encima de Jesucristo por amor a nosotros.
el amor de Dios a través de Jesucristo, a quien no perdonó, con tal de darnos vida a nosotros, ¿no? ¿Qué amor? Hijito, lo amo. ¿Y qué haces, padre, con el hijo? El hijo. Y bueno, yo voy a hacer que sufra, lo voy a castigar, el castigo de ustedes lo voy a cargar sobre él, la angustia de ustedes lo voy a cargar sobre él, y lo voy a matar, voy a permitir que lo maltraten, que lo torturen, que lo crucifiquen. Y no lo perdono. ¿Cómo no va a perdonar a ese ser maravilloso? Es que yo lo amo tanto a ustedes que no me importa hacerle eso al hijo. El amor de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Cómo lo amó Dios? Y el mismo hombre hallado en la condición de hombre nos amó como hombre. ¡Qué hombre!, ¿no? O sea, Él nos ama como Dios y nos ama como hombre. ¿Quién era capaz de hacer esto? ¿Y quién era capaz de que de su justicia mane tal justicia, hermano, de su obediencia y perfección, ha manado tal justicia que ha podido darle justicia a un montón de pecadores y darle vida, y darle salvación, y darle todo, pero todo, poseerán todas las cosas. Grande es Jesucristo y Dios a través de Cristo. Por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. El que tiene el Hijo tiene el Padre, el que no tiene el Hijo no tiene el Padre. Listo. Hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 2 al 4. Romanos 8, 2 al 4 dice así: porque la ley del Espíritu de vida, el Espíritu, no la carne. La carne muere para saldar nuestra deuda. Pero ¿cómo puede volver a vivir? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, porque era toda una manga de transgresores, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, no hablemos del pecado que ha cargado Él de nosotros, sino que hizo a Jesucristo a semejanza de carne de pecado, para que pueda morir y para que pueda entrar acá. Si no, no podía entrar, porque la justicia no entra acá. A semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida. La justicia de quién era, de Cristo, fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Es decir, que si yo estoy obedeciendo, porque dice el versículo 5, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que viven conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Bueno, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida eterna, etc. Versículo 9. Mas vosotros, a los que creemos en Cristo, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Versículo 10. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo nuestro a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuidado, toda esa potencia salvífica va a tener efecto si que yo no vivo conforme a la carne. ¿Qué es la carne? Manifiestas son las obras de la carne, dice el libro de Gálatas. ¿Qué son? ¿Qué cosas? Adulterio, fornicación, inmundicia, hechicería, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, banqueteos, orgías, fiestas, boliches, de los cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no tienen vida eterna.
los que viven conforme al Espíritu, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza, obediencia, son los hijos de Dios. No desechemos esta salud tan grande, esta salvación tan grande. No nos apartemos jamás de Dios, porque vamos a ir a parar acá. Todos los beneficios salvíficos que vemos acá es si vivimos conforme al Espíritu. Si vivimos conforme al Espíritu, o sea, a la obediencia, y no a la carne, adulterio, fornicación, injusticia, miseria, pleito, celos, ira, continua, dissensión, herejía, etcétera, etcétera, etcétera. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, serán salvos y recibirán todo el beneficio de Cristo y estarán acá. Bien. Pero ahora, hermano, veamos. Bueno, ya no lo vamos a leer, 2 de Corintios 5:21, porque quede registrado que he dicho 2 de Corintios 5:21, otra vez esa expresión, dice que no hizo pecado, Dios lo hizo pecado para que entre acá. Pero ahora sí, hermano, quiero que leamos, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Estos textos, hermano, han generado conflictos teológicos. Y quisiera que me lo expliquen, hermano. Pero ya lo hemos comentado nosotros en la clase anterior. Pero lo vamos a ver otra vez, porque es importantísimo, hermano. Dijimos, Primera de Pedro 3, 18 y 19. Esto tiene diferentes interpretaciones buenas. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 18 y 19. Entonces, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba, y ya cambia el tema hablando del tiempo del diluvio, para hacer una comparación, que el Señor sepultó al pecado con el agua, así también nosotros somos sepultados en un bautismo, y en vez de que muera nuestro cuerpo, literalmente en forma simbólica queda sumergido en el agua bautismal, y cuando salimos del agua del diluvio bautismal, salimos con vida. No vamos a hablar sobre el bautismo. Pero el Señor fue muerto en la carne, y en espíritu libró a los espíritus encarcelados, a los que Él conoció desde la eternidad. Todo esto ya lo hizo, lo vino a poner en práctica en el tiempo que nosotros conocemos, y llegado el cumplimiento de los tiempos, Gálatas 4:4, el Señor envió a su Hijo hecho de carne, hecho de mujer, carne, sujeto a la ley, etc. Entonces, hermanos, ese texto está mostrando que el Señor le quitó el imperio de la muerte al diablo, entrando en una dimensión desconocida, y tomó a todos los espíritus encarcelados sin que nosotros sepamos. Es un misterio que nosotros no lo entendemos. Y le quitó el imperio de la muerte al diablo. Yo le preguntaría, Señor, ¿cuándo le quitó el imperio de la muerte? Va a decir Jesús, cuando yo muerto, esos 3 días, y lo dice Pablo, lo dice el apóstol Pedro acá, el cual fue muerto en la carne, pero en espíritu vivo. Estaba muerto en la carne. Lo bajaron y estaba en la tumba. Y el espíritu de Jesucristo fue y batalló contra el diablo y le quitó a todos nosotros. Un misterio, ¿no? Y entonces ahora tiene el derecho, y penetró los cielos, salió de la muerte, al tercer día resucita y penetra al cielo como sumo sacerdote para justificarnos, perdonarnos, salvarnos, darnos vida eterna, si permanecemos en la fe. Consecuencia, hermano, de todo esto, Hebreos capítulo 9, Hebreos 9. ¿Cómo nos salvó el Señor? Él muere como carne, la carne carga el pecado, y solo Jesucristo, hermano, palabra que escuchen en otro idioma, hermano, quedó aniquilado. Murió Jesucristo en la carne y quedó aniquilado. ¿Y qué lo mató? Los pecados de nosotros. Lo mató. Pero ¿cómo entra Él, hermano querido, al reino de la tiniebla? Dijimos que Dios, en una dimensión desconocida, Dios, Jesucristo, se hizo pecado para entrar.
cargar la mochila de pecado de sus hijos. Pero ¿qué era lo vivo de Jesucristo cuando él estaba muerto en la tumba? Miren lo que dice capítulo 9 de Hebreos, versículo 11 al 14. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo en el santuario celestial, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Y ahora en ese gran santuario celestial el sumo sacerdote Jesucristo, ¿qué hace? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociado a los inmundos santifica para la purificación de la carne, hablando de la antigua ley de Israel, las leyes rituales. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. ¿Vale entendido el texto? Los pecadores israelitas ofrecían corderos, ofrecían machos cabríos, o sea, cabra, cordero, becerro, con la sangre para recibir el perdón, pero por supuesto que Dios perdonaba con su potencia que estaba en el futuro, a causa del Cristo, de la cruz de Cristo. Pero la sangre de los toros y los del macho cabrío, dice la Biblia, que no perdonaba pecado. Perdonaba pecado. Hebreo, mire, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 4. ¿Qué dice Pablo? Hebreo 10, 4. ¿Qué dice Pablo? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Y cómo perdonaba el Señor? Lo hacía en función al futuro sacrificio de Cristo. Pero nunca la sangre del toro, ni del becerro, ni del cordero, no perdonaba nada, hermano. ¿Quién iba a perdonar? La sangre de Jesucristo. ¿Y qué tenía la sangre de la carne esa? ¿Se acuerdan que hemos leído que el Señor se hizo carne y sangre para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte? Hemos leído en Hebreos capítulo 2. El cual se hizo carne y sangre para poder morir y quitarle el imperio de la muerte al diablo. ¿Qué tenía la sangre de Jesucristo? No estaba muerto. ¿Qué tenía la sangre? El espíritu de vida. ¿Cómo dice el texto, hermanos? Leamos ahora Hebreo otra vez capítulo 9, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Esa sangre de Jesucristo tenía Espíritu de Dios, potencia salvífica, hermanos, infinita. Esa sangre no era una sangre común, la que fue derramada en la cruz, semejante al hombre. Esa sangre que es derramada nos limpia del pecado por el Espíritu de vida que hay en él. Muere, le quita el imperio de la muerte al diablo, le carga todos los pecados. ¿Ustedes se acuerdan del santuario que lo toman al macho cabrío de Azazel? ¿Qué se hace con el macho cabrío de Azazel? Antes de que lo lleven al desierto, ¿qué se hace con el macho cabrío de Azazel? Venía el sumo sacerdote, le ponía la mano en la cabeza al macho cabrío de Azazel y confesaba todas las rebeliones de los israelitas y pasaban todos los pecados al macho cabrío de Azazel. Por eso el diablo y Jesús ruegue por nosotros y nos proteja. No quiere este estudio. Porque cuando Jesucristo hizo esto, le cargó al diablo todos los pecados de los perdidos y de los pecados que podrían haber cometido los demás por culpa de él, ¿no? Los pecados de los demonios también, los pecados o sea, cada uno pagará por su propio pecado, pero también el que llevó a otro a pecar. El pecado de cohecho, que la Biblia llama de cohecho. Ah, Señor, yo no robé. Yo estaba con Pepe, íbamos los dos y él robaba. Y yo lo acompañaba, pecado de cohecho. Todos cargaron sus pecados. Pero el diablo, dice la hermana Juárez, bueno, lo dice la Biblia, y las hace, que todos los pecados caerán sobre Lucifer, que fue el autor de todo el pecado y la maldad y el sufrimiento de todos los ángeles que eran buenos y se hicieron malos y que ahora tendrán que sufrir, y todos los seres humanos que se hicieron malos.
más lo que podría haber resultado con su influencia, y hemos escapado, y los ángeles que han escapado por el trabajo divino, porque si no hubiera sido hecho el trabajo ese divino, se perdían todos. La sangre de Cristo tenía la potencia de espíritu, y él entonces, muerto, con la potencia de su espíritu, entra el reino de las tinieblas, le quita el imperio de la muerte al diablo, le deja todos los pecados de nosotros, y de todos los que iban a pecar, y ahora dice, penetra los cielos otra vez. Y resucitó con el espíritu le resucitó a esa carne, y esa carne estaba muerta en la tumba. No vio corrupción, no entró en estado de corrupción. Santa, limpia, hermosa, perfecta. 3 días misteriosos. Entró el espíritu en ese reino, tomó en la dimensión desconocida a los espíritus encarcelados, los libera. A los que antes conoció, a estos llamó, a los que llamó, justificó, a los que justificó, los santificó y los glorificó, ya en lugares celestiales, dice ahí en Romano, y lo dice en Efesios, para que nadie diga, que está hablando Roberto, para reunir todas las cosas en Cristo, autor de todo. Entonces, terminamos esta noche diciendo lo siguiente: de esta manera, hermanos, se cumple Colosenses 1, 12, 13 y 14. Y terminamos, hermanos, con 3 versículos más, Colosenses. Miren lo que vamos a leer, hermanos. Miren lo que vamos a leer. Ya lo conocen, hermanos, pero explicamos con todo esto, versículo 12 hasta el, ¿cuánto? Hasta el, sí, 14. No, hasta el 17. 12, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos, ya lo hemos leído, pero ahora, habiendo estudiado esto, entendemos otras cosas. Dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y cuándo nos ha trasladado? No, bueno, cuando yo me bauticé, no hay otra dimensión, hermano. Sí, cuando yo me bauticé, pero hay otra dimensión. Nos ha trasladado al reino, nos ha sacado de acá y nos ha trasladado acá desde la eternidad sin fin, y hoy estamos cumpliendo nosotros que estamos acá, hay muchos hijos de Dios, estamos cumpliendo de permanecer acá, y ahí de que nos apartemos y no vayamos a caer otra vez acá. Trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre. ¿Qué tenía su sangre? El Espíritu Eterno, la remisión de pecados que los toros y los machos cabríos no podían perdonar. ¿Y quién había sido ese Hijo? Es la imagen del Dios invisible, la parte visible, la que podemos tocar, la que podemos palpar, el primogénito, o sea, lo más importante de toda criatura, porque por él, y ahora entendemos, hermano, ahora entendemos, porque por ese Jehová hecho hombre, por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Y ahora entendemos por qué dice que todo fue criado por él, porque si él no hubiera hecho esto, Dios no tendría nada. Todo lo ha hecho por él y para él, y porque él es Dios mismo. Y él es antes de todas las cosas, porque es Dios. Y por él, por su potencia, por su poder, por su espíritu, todas las cosas subsisten. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. O sea que aunque esa carne era el Hijo de Dios, era Jehová hecho hombre, Dios quería que toda la plenitud de la divinidad esté dentro de esa carne. Capítulo 2 de Colosenses. Otra vez, versículos 2 y 3.
para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido. Ay, hermano querido, esto no hace falta. Y en todas riquezas, dice mi versión antigua, no sé cómo dirá la de ustedes, en todas riquezas de cumplido entendimiento, hermano, cumplido entendimiento. Conocer el misterio de Dios, mi versión antigua dice, y del Padre, y así dice el original griego, y de Cristo. ¿Por qué el misterio de Dios, del Padre y de Cristo? Que haya un cumplido entendimiento, en el cual, no dice los cuales, no pluraliza, sino singulariza, en el cual, el misterio de Dios, del Padre, de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Versículo 4, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y vamos al versículo 8, y mirad que ninguno se engañe con filosofías, dice mi versión antigua, o vanas sutilezas, dice mi versión antigua, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita, ¿qué habita? Toda la plenitud de la divinidad, corporalmente. ¿Y qué dice el versículo 10? Y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, estos versículos arrojan mucha luz. En ese hombrecito era lo que dice Pablo, aunque él era igual a Dios como hombre, él podría ser igual a Dios siendo en forma de Dios. No, él se hizo siervo, pero era Dios, adentro, Dios. Hermano, yo voy a inventar. Yo, que soy Roberto Íñigo, voy a inventar. ¿Saben ustedes qué porcentaje de divinidad tenía Cristo cuando estaba en la tierra? Del 95%. ¿Tengo razón? ¿Cuánto? Toda la plenitud de la divinidad, que quede bien claro, ¿no? En él habitaba toda la plenitud de la divinidad con la cual batalló contra la potestad de las tinieblas, resucitó, y en su sangre hay una potencia de espíritu para limpiar de pecado, perdonar, transformar, salvar, dar vida eterna, tener sus hijos y darle a sus hijos todos los Moisés de la galaxia que ha hecho. Todas las cosas fueron hechas ¿por quién entonces? Por el Dios visible, la imagen del Dios invisible. Él es la parte visible del Dios invisible.